un orgullo, van a verlo por qué, continuar con el ciclo de conferencias nacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho, un ciclo que se acerca en su primera etapa a su fin con 122 conferencias nacionales e internacionales. Y estamos muy contentos porque si queremos construir políticas públicas vamos partiendo de realidades y ahí está con nosotros un verdadero maestro. Maestro Carlos Morales Sánchez, miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, un hombre muy brillante, pero además un hombre muy sensible que le ha aportado mucho al derecho mexicano. Me siento muy contento de que estés con nosotros, Carlos, en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho, que es tu academia, querido Carlos. Gracias, querido doctor. Una felicitación para usted y para la academia que usted brillantemente preside y dirige. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, el maestro Carlos Morales Sánchez es abogado originario del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, especialista de derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fue defensor público federal, presidente de la organización no gubernamental Litigio Estratégico Indígena, con la promoción de litigios para el cambio social sin ningún tipo de financiamiento, ninguna especie de financiamiento. Esto lo vamos a ir platicando con Carlos independientemente del contenido de conocimientos jurídicos que se tendrán del más alto nivel en una estrategia, en un litigio estratégico, pero de verdad es admirable de llamar la atención y son cuestiones que deben de replicarse no en México, sino en toda la región, en toda América Latina. De verdad se los digo a todos los amigos de América Latina y los amigos de Europa que nos siguen, es verdaderamente increíble los logros y los alcances que han tenido, resoluciones que han sido a través del trabajo de nuestro gran amigo Carlos Morales Sánchez, quien hoy abordará el tema, el juicio de amparo, un mecanismo para la construcción de la Ley General de Consulta Previa. Carlos, este tema es muy interesante, es algo novedoso en cuanto a la resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, me gustaría que nos explicaras dentro de esa expertise que tú ya tienes desarrollada, ¿qué es verdaderamente el litigio estratégico, Carlos? Es una herramienta para generar cambio social en México a través de un litigio jurídico. El litigio estratégico es como aventar una piedra a la quietud del agua para que genere ondas concéntricas que vayan generando cambio en la sociedad. A través del litigio estratégico podemos generar una política pública, podemos abrir un debate público, podemos generar una nueva ley, podemos declarar una norma inconstitucional, podemos hacer que, por ejemplo, se justiciabilicen derechos económicos, sociales y culturales, justiciabilizamos nosotros derechos al medio ambiente, tenemos algunos litigios relacionados con el medio ambiente que son muy exitosos, como la primera sentencia de amparo del Poder Judicial de la Federación que ordena rescatar 2 ríos en México. Si bien es cierto, en otras partes del mundo esta experiencia ya se había realizado, litigio estratégico indígena, mediante la herramienta del juicio de amparo, pero con el enfoque del litigio estratégico, hemos podido y hemos logrado sentar algunos precedentes históricos. Y uno de los propósitos de estar platicando hoy contigo y con la academia y con tu foro es precisamente compartir estas experiencias para que puedan ser replicadas en otras partes del país. Litigio estratégico indígena con la Academia Mexicana que presides, por supuesto que estaremos muy contentos en organizar pequeños talleres para abogados indígenas, jóvenes abogados que quieran también participar de este movimiento nacional para generar cambio social respetuoso con una herramienta institucionalizada que es el litigio. Esa es la humilde aportación que quiere hacer Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil. No, claro, y en esa sinergia vamos a generar talleres a partir de los próximos meses a nivel nacional e internacional, y bueno, va a ser muy importante precisamente tus aportaciones, Carlos, porque esto, vincular el tema del amparo con un tema tratado ya, pero falta profundidad en el caso de omisiones por inconstitucionalidad, que por ejemplo tiene un gran desarrollo, un muy buen amigo que es Víctor Bazán,
yo creo que vale mucho la pena hacer en México estos ejercicios con gente que ha trabajado tan bien como lo eres tú, Carlos. Carlos, ¿qué papel juega el amparo, este maravilloso juicio de amparo que México le da al mundo, pero que después tuvo que revirar o ver hacia Sudamérica en este ejercicio que estamos haciendo ya regional e incluso internacional? Para poder complementar nuestro amparo. ¿Qué papel juega el amparo en el litigio estratégico, Carlos? El amparo es la herramienta más poderosa en el litigio estratégico. No podemos olvidar que existen acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, existen otros mecanismos poco explorados como las acciones colectivas o los juicios de responsabilidad ambiental en México. Sin embargo, esas herramientas, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, pues la promoción de esas están constreñidas a diversos actores específicos y también las controversias constitucionales. Entonces, la única herramienta que tenemos las personas en México es el juicio de amparo. Y este juicio de amparo, que ha sido rediseñado a partir de la reforma del 6 de junio de 2011, unos días antes de la importantísima reforma del 10 de junio, fue rediseñado constitucionalmente nuestro juicio de amparo. Pero la ley de amparo de 2013, la que actualmente rige, y que dejó sin efectos la ley de amparo de 1936, la ley de amparo de Lázaro Cárdenas, pues genera en México mucha esperanza porque permite que justiciabilicemos no solo los derechos humanos de fuente nacional, no solo los 29 artículos de la Constitución, como se nos enseñaba en las clases de garantías individuales, sino se nos permite justiciabilizar todos los derechos del parámetro de control de regularidad constitucional compuesto de normas de derechos humanos previstas en la Constitución, en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en la jurisprudencia en derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He escuchado que el juicio de amparo tiene algunos aspectos, algunos principios que anquilosan sus efectos protectores, como por ejemplo el principio de relatividad de las sentencias. Quisiera señalar que en litigio estratégico indígena asociación civil, cotidianamente estamos luchando contra el principio de relatividad de las sentencias. ¿Y cómo hemos estado logrando esta lucha? Y estamos derrotando poco a poco al principio de la relatividad de las sentencias, que significa que solamente el que promueve el amparo recibe el beneficio y la protección del juicio de amparo, lo que puede generar una injusticia para quien no lo promueve por falta de recursos o falta de asesoría jurídica. ¿Por qué digo que estamos luchando contra el principio de relatividad de las sentencias? Porque nosotros hemos sentado precedentes, por ejemplo, en el amparo por el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca, en que el litigio estratégico con una persona promueve un amparo que en la realidad, que en los hechos fácticos, va a tener un efecto general para todas las personas que viven, que están viviendo dentro del contorno o son beneficiarias de los servicios ambientales de los ríos. Con un solo amparo de una sola persona, podemos obtener un efecto general porque la protección, el rescate de un río, no solamente beneficiaría a la persona, sino que el efecto de esta sentencia de amparo va a ser con efectos generales y de esta manera no solo va a ser beneficiada la ciudad de Oaxaca ni el estado de Oaxaca, sino también, doctor Naveja, toda la humanidad entera. Estamos en estos momentos en el proceso de ejecución de la sentencia de amparo. Estamos todavía en ese momento en que las autoridades responsables y las vinculadas al cumplimiento están planeando bajo la visión del Poder Judicial de la Federación cómo se va a hacer la ejecución de la sentencia de amparo. Tenemos primero que planear muy bien cuál va a ser el gran proyecto para el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca,
porque no hay un protocolo para la ejecución de las sentencias de amparo en materia ambiental y debemos empezar a construirlo a partir de esta experiencia. Pero volviendo al punto de nuestra pequeña lucha contra el principio de retroactividad de las sentencias, debemos tomar en cuenta entonces que con una sola sentencia de una sola persona se puede generar, cuando justiciabilizamos derechos ambientales, es una sentencia con efectos para toda la ciudadanía. Y es el mismo caso que vamos a comentar ahora, porque con la promoción de amparo de 3 personas, logramos construir, logramos obligar al Congreso de la Unión a construir una ley. Y esa es una experiencia que ya, de éxito que ya tuvimos en Oaxaca, pero contestando el comentario respecto de cómo incide el amparo para hacer litigio estratégico, pues el juicio de amparo es una herramienta poderosísima, es una herramienta con mucho poder, mediante la cual se puede hacer el litigio. Todos los litigios de litigio estratégico están construidos desde la perspectiva del juicio de amparo. Perfecto. Fíjate que bueno, que primero que haces esta gran alusión, Carlos, de que esto que están haciendo ustedes y de alguna manera reconocer esta gran reforma que acaba de cumplir 9 años, este par de grandes reformas, sobre todo las del 6 y 10 de junio al juicio de amparo y sobre todo también el tema de la incorporación del derecho internacional de derechos humanos al derecho nacional, de tal manera que tenemos la introducción del interés legítimo, el amparo colectivo, que era algo que lo veíamos muy lejano, pero a la vez tenemos con el tema de la complementariedad del derecho internacional de derechos humanos, el tema del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este tema del amparo interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las opiniones consultivas, la 8, la 9, hay muchísimas, el caso de las 2 R's contra Guatemala, etcétera, que han venido delineando este tema. Y algo que tú asumes y que se ha logrado con base a un trabajo estratégico es cómo uno de los pendientes que quedó al incorporar el amparo colectivo, que sobre todo viene del tema del derecho brasileño y del derecho argentino, que surge en Argentina, jurisprudencialmente en el caso Catán en 1993, pero después es muy bien regulado en el artículo 5 de la Constitución brasileña de 1988 y en la Ley del Consumidor brasileña de 1990 en el artículo 81, el que uno de los puntos medulares era el cambio en los efectos de la sentencia, o sea, los efectos deberían ser generales. Se tuvo miedo porque mucho tiempo también se ha venerado ese principio que se denomina fórmula Otero. Entonces tenemos que buscar la manera a través de este gran trabajo, a través sobre todo del ejercicio de grandes juristas, en esa tensión constante de la democracia y el constitucionalismo, de que a través de los tribunales constitucionales esas decisiones generales se vean restringidas y se está logrando a través de este gran trabajo. Y te quiero decir algo muy importante, Carlos. Es muy importante la incorporación de un jurista como tú, que es admirable, y que en el interior de la estructura, como miembros honorarios, tenemos a gente como Néstor Caferata, que voy a estar generando toda la jurisprudencia que se tenga en materia ambiental y también enviándotela para complementarnos, que tú nos apoyes igual. Está Eduardo Congos, de Argentina, que también es un extraordinario jurista. Está Arturo Paumón, en Uruguay, y tenemos al director de Planeta Verde, Patrick Ayala, y entre otros muchos, Enrique Müller, muchísimos ambientalistas que forman parte de la estructura internacional de la Academia Mexicana de Derecho, y que incluso hay alguien que está muy inmerso en lo que se está generando en Alemania, que lleva las líneas en derecho ambiental en Alemania, que también está para incorporarse a la academia, que es Alejandro Isa. Pues vamos a generar este gran equipo y vamos adelante a comprometerte a una mesa en este tema tan importante con grandes ambientalistas para ver el trabajo y sobre todo generar aspectos muy importantes y líneas que se puedan trazar en América Latina, en nuestra región, con mucha comunidad de temas, e incluso gente de la Corte Interamericana que nos ha venido apoyando mucho en estos temas tan importantes, ahora incluso con temas está vinculado con comunidades indígenas y que se establece, se maneja de manera autónoma el derecho al medio ambiente sano con base al 26 de la Convención, en el caso Lacajana contra Argentina, pues que generemos estos talleres muy importantes, querido Carlos, y que tú has sobre todo demostrado cómo este principal mecanismo de procesal
maravilloso, donde estamos legitimados y que alguien decía en su momento cuando fue la sentencia, en el caso concreto, la primera sentencia condenatoria del caso mexicano en el caso Jorge Castañeda Guzmán, que bueno, pues es que tiene la acción de inconstitucional así, pero no está legitimado, y en cambio países como Costa Rica, pues hay una legitimación abierta. Entonces aquí has manejado perfectamente el amparo en una gran lección, pero la siguiente etapa es cómo un jurista, como mi amigo Carlos Morales, puede preparar en este tipo de defensa estratégica para bienes tan importantes a tutelarse como es el medio ambiente, pues podamos generar a nivel nacional, replicar grandes juristas, pues para que la defensa de este medio ambiente, que hoy nos damos cuenta que nos está llevando a esta pandemia, en muchos de los temas se ha coincidido con grandes expertos y que hoy debe de venir el paradigma del cuidado, como lo dijo precisamente aquí en la serie de conferencias una de las principales comparatistas del mundo, Silvia Bagni, pues podamos ir hacia allá. Y ahora viene un tema que te quiero preguntar, que me encanta siempre, el tema de omisiones por inconstitucionalidad, un tema muy interesante, un tema poco explorado en el derecho mexicano, sobre todo en el conocimiento genérico de los abogados, y que tú conoces muy bien, y que ha sido un elemento clave precisamente en este diseño de litigio estratégico. Carlos, ¿qué es el amparo por omisión legislativa? Qué interesante la pregunta que me formulas, querido amigo doctor Naveja. Agradezco mucho que me formules esta pregunta porque es muy interesante decir que a partir de la reforma del 6 de junio de 2013 se posibilitó en México la promoción del amparo contra omisiones. La Constitución dice que el amparo es procedente contra actos, normas y omisiones de la autoridad. Dentro de la palabra omisiones no distingue qué tipo de omisiones son, pero nosotros promovimos un amparo inicial en el 2014 para tratar de ver de qué se trataba esta omisión. Nosotros vimos, como nuestra asociación se llama Litigio Estratégico Indígena y nuestro compromiso es fundamentalmente con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, advertimos que existe un artículo segundo constitucional que establece un gran catálogo de derechos en favor de los pueblos indígenas. Pero también advertimos que ese catálogo de derechos no tiene reglas de operación, no tiene pistas de aterrizajes. Dice, por ejemplo, que las personas indígenas que estén en un proceso penal deben tener, por ejemplo, derecho al traductor y al intérprete, pero la Constitución no dice quién debe proporcionar ese servicio, y las señoras y los señores jueces de este país pues sufren mucho para cumplir con ese derecho, porque ninguna institución mexicana tiene dentro de su ley orgánica el deber de proveer los servicios de traducción e interpretación en México. También se hace referencia a que los jueces deben tomar en cuenta la especificidad cultural de la persona indígena, pero no tenemos una ley de justicia intercultural en México. Tampoco tenemos una ley de peritos e intérpretes. Tampoco tenemos mecanismos que nos permitan saber a las personas indígenas cómo se van a hacer vigentes ese generoso catálogo de derechos que está en lo alto del pedestal constitucional. Como un claro ejemplo, un monumento al gatopardismo, ahí está el catálogo de derechos para los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas siguen con sus derechos violentados, siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos, la pobreza, la marginación, es una de las deudas históricas que el Estado no ha podido revertir, no obstante el generoso catálogo de derechos establecidos en el artículo segundo constitucional, que recordaremos aquí, se da como consecuencia de un movimiento armado, el movimiento zapatista del 94, que después se encausa a través de los diálogos de San Andrés y finalmente el presidente Fox es quien
quien presenta la iniciativa, y el Congreso de la Unión en el 2002, pues constitucionaliza los derechos. Nosotros advertimos que este artículo constitucional tiene un artículo transitorio que dice que las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión deberán adecuar las constituciones locales y las leyes, y crear las leyes reglamentarias del artículo 2 constitucional. Eso lo pudimos apreciar, pudimos ver que existe esa disposición constitucional. Y entonces decidimos promover un primer juicio de amparo en litigio estratégico indígena en el 2014 para crear, a través de un amparo por omisión legislativa, pero no estaba definido todavía jurisprudencialmente, por el contrario, había jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decía que el amparo era improcedente por omisiones legislativas, por violar el principio de relatividad de la sentencia. No obstante ese criterio jurisprudencial, promovimos una primera demanda de amparo por omisión legislativa, reclamando la omisión de la creación de la totalidad de las leyes reglamentarias del artículo 2 constitucional. Tuvimos muchas dificultades en la promoción de este amparo, porque cuando presentamos la demanda, el juez de distrito ni siquiera quiso admitir. Y por lo tanto, tuvimos que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y promovimos nuestro recurso de queja. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre recibe nuestros planteamientos con mucha generosidad, la Suprema Corte, es algo que nos causa mucha emoción y mucha alegría, recibe los planteamientos de una asociación formada por 4 abogados indígenas de Oaxaca y recibió nuestros recursos, y la Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, ordenó al juez que admitiera nuestra demanda de amparo. Finalmente, fue admitida la demanda de amparo y el amparo fue sobreseído y fuimos a la segunda sala de nuevo en el recurso de revisión. La segunda sala no nos concedió el amparo en ese primer momento por las omisiones legislativas en términos generales que el Congreso de la Unión tenía respecto de las leyes reglamentarias del artículo 2 constitucional. Nos negaron el amparo, lo sobreseyeron. Pero cuando estábamos desencantados con esta circunstancia del amparo por omisión legislativa, la primera sala de la Suprema Corte resolvió el amparo que promovió una asociación civil denominada Artículo 19, que es una asociación muy grande, y bajo la ponencia del ministro Saldívar, concedieron el amparo a Artículo 19 por las mismas razones por las que a nosotros nos la habían negado. A Artículo 19 sí le concedieron su amparo. A partir de esa sentencia de Artículo 19, se estableció la teoría de las omisiones legislativas absolutas. El amparo es procedente contra las omisiones legislativas absolutas, y hay omisiones legislativas absolutas cuando el deber de crear la ley provenga de un mandato constitucional. Si la propia Constitución es la que ordena construir la ley y el legislador ordinario o federal no la ha construido, entonces va a ser procedente el amparo por omisión legislativa. Después de la primera experiencia, que no fue exitosa, volvimos a promover amparos, pero ya con una finalidad específica. Es promover amparo
por la ley de consulta. Decidimos entonces focalizar, porque esa es una de las tareas del litigio estratégico, ir aprendiendo de la experiencia, de los errores, y dijimos que la construcción de un conjunto de leyes va a ser de extrema dificultad. Y para nosotros en el litigio estratégico necesitábamos ir paso a paso, poco a poco, y entonces decidimos promover amparo por la omisión específicamente de la ley de consulta. Y entonces promovimos dos grupos de demandas de amparo. Por una parte, reclamamos la omisión del Congreso de Oaxaca de la creación de la ley de consulta previa en Oaxaca, y al mismo tiempo promovimos amparo contra la omisión del Congreso de la Unión de construir la ley general de consulta previa para los pueblos indígenas de México. Así es el Estado, así empezamos en esta lucha por construir las leyes de consulta. No, pues qué importante. Hay un principio que es el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que establece en este tema de la uniformidad en materia de interpretaciones, sobre todo cuando se trata de una misma estructura, de un mismo órgano intérprete. Y aquí esa primera sentencia, esa primera resolución fue un parteaguas que ustedes, precisamente dentro de este litigio estratégico, supieron analizar. Es decir, este gran ejemplo que tomaron, el de saber que complicaba manejar integralmente las omisiones, y eso les, sobre todo, fue retomar o manejar o delinear de nuevo la estrategia, ¿verdad, Carlos? Así fue, efectivamente, cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio el amparo, pero advertimos que posteriormente la primera sala concede el amparo artículo 19, lo que hicimos nosotros, aparte de promover la denuncia por contradicción de tesis entre la primera y segunda, que finalmente fue resuelta por el Pleno, en el sentido de que ya no había contradicción, porque en otros asuntos posteriores, la segunda sala había ya abandonado el criterio de que el amparo era improcedente por omisión legislativa. Entonces, aparte de promover esa denuncia por contradicción de tesis, porque siempre tuvimos la razón, incluso nuestro primer amparo fue presentado con anterioridad al otro amparo, al de la Asociación Hermana artículo 19, pero finalmente a nosotros, al litigio estratégico, una asociación civil pequeñita, muy pequeñita, que trabaja sin financiamiento de nadie, todo el trabajo que realizamos es pro bono, y con esta energía y este entusiasmo, lo quiero decir así, pues fuimos y planteamos la denuncia por contradicción de tesis, y al mismo tiempo lo que hicimos fue promover nuevos amparos contra la omisión legislativa, y redefinimos el objetivo. Dijimos, vamos a seguir intentando, vamos a seguir empujando el muro, vamos a seguir empujando la barrera, pero ahora con un enfoque más definido. Y lo que hicimos entonces fue enfocar nuestras baterías contra las omisiones de los congresos, el de la Unión y el del Estado de Oaxaca, para crear la ley de consulta indígena. Y entonces obtuvimos, en primera instancia, todos los jueces de Oaxaca concedieron los amparos en primera instancia. El juez 11º de distrito en el estado de Oaxaca concedió las primeras sentencias de amparo por omisión legislativa para la creación de la ley de consulta, pero también la jueza 1º de distrito en el estado de Oaxaca y el juez 4º de distrito concedieron amparo en los diversos juicios promovidos. En el caso del amparo por omisión legislativa contra el Congreso del Estado de Oaxaca, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, es decir, la líder de los diputados del Congreso, promovió recurso de revisión en contra de esa sentencia, y el asunto correspondió conocer, la revisión correspondió conocerla al Tribunal Colegiado Auxiliar de Cholula, Puebla. El Tribunal Auxiliar
confirmó la sentencia de amparo y entonces, ahora sí, ordenó al Congreso de Oaxaca a construir la ley de consulta. Y empezamos con un proceso inédito, porque una de las dificultades de la creación de la ley de consulta es que debe ser consultada a los pueblos indígenas de Oaxaca. Así empezamos con esta tarea y el Congreso, con titubeos, con reticencias, con recelos, empezó a cumplir la sentencia de amparo. Como que no había mucha voluntad y como que no se lo estaban tomando en serio, hasta que el juez de distrito empezó a utilizar los medios legales a su alcance, a percibirlos con multas, y de esta manera entonces empezaron a presionar y empezó a caminar el proceso de consulta. Y después de las consultas, en 8 foros regionales en Oaxaca, se hizo un proyecto que yo creo, a mi juicio, que sí contiene la visión de los pueblos indígenas. Las voces de los pueblos indígenas fueron recabadas en esa ley y ahora tenemos una ley de consulta previa en Oaxaca que ya fue aprobada por el Congreso, ya fue publicada en el periódico oficial del Estado y tenemos en litigio estratégico indígena asociación civil la satisfacción de haber contribuido para que un Congreso local construyera una ley de consulta. La autoridad legislativa había sido omisa durante 18 años. Finalmente tuvimos que hacer este litigio que nos permite ver que la ciudadanía tiene un poder que no sabemos la magnitud porque siempre hemos pensado que no lo teníamos. Tenemos un poder ciudadano a través del juicio de amparo para obligar a las autoridades omisas, específicamente al poder legislativo, para obligarlo a cumplir lo que la Constitución ordena. Es exactamente la misma historia del amparo por el rescate al río Salado. ¿Por qué está contaminado el río Salado y el río Atoyac en Oaxaca y lamentablemente los ríos de muchas partes de México? Por las omisiones de las autoridades que han sido omisas en vigilar e implementar todo lo que las leyes ambientales establecen, pero han sido omisos. Nosotros luchamos contra la omisión de las autoridades administrativas y también luchamos con el juicio de amparo contra las omisiones de las autoridades legislativas. Dentro de este contexto de la pandemia, nosotros promovimos un amparo por omisión legislativa para crear la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que si bien es cierto, el Congreso de la Unión ya había hecho una iniciativa. Esa iniciativa duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Unión, pero en contextos tan urgentes y tan imprevistos como el que estamos viviendo actualmente, no tenemos reglas claras sobre la suspensión de derechos humanos y lo que necesitamos es una ley para evitar medidas discrecionales que pudieran ser arbitrarias, aun cuando sean bien intencionadas. Entonces, nuestra lucha, por una parte, es una lucha contra las omisiones administrativas y las omisiones legislativas desde el juicio de amparo. Es increíble cómo se transforma el amparo y bueno, que hables tu tema, que ya abordaste pues la omisión por inconstitucionalidad absoluta que se daba porque no había ni siquiera la más mínima regulación, a diferencia de las relativas que tienen la implicación de la violación del principio de igualdad y hay efectos discriminatorios, hay algunas cuestiones de esa naturaleza. Y en esto qué bueno que lo señalas tú, porque sí es cierto, o sea, la gente le tiene miedo a veces al 29,
que hoy más que nunca ese artículo 29 está convencionalizado si lo analiza la gente conforme al artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y nos da una posibilidad de ver cuáles son los derechos de núcleo duro, como tú lo señalas, que no deben ser tocados ni restringidos siquiera, ni limitados. Entonces, qué bueno que se está generando esto. Vamos a generar también una gran sinergia porque esta proactividad del abogado latinoamericano, del abogado a nivel europeo, americano, y que ahora vamos a vincular a partir de julio los 5 continentes, es una de las noticias que tenemos. Vamos a tener abogados de África, vamos a tener abogados de Asia, vamos a tener abogados de Oceanía. Vamos a complementar las visiones, independientemente de las diferencias en nuestras realidades, pues continuar que el amparo en México, pues esta gran transformación de veras es de llamar a la atención, y hay que formar a los operadores de una manera muy clara, desde la función pública, desde el litigio, como lo están haciendo ustedes, y qué bueno que generamos este taller, que va a ser de mucha importancia a través tuya y de todo este gran equipo que han formado de una manera extraordinaria, yo diría no altruista, solidaria, uno de los conceptos que construyó, que generó cuando construyó el tema de sociología Augusto Conte. Entonces, Carlos, ¿puede el amparo, el nuevo amparo mexicano, este amparo que se configuró con muchas de las experiencias sudamericanas, latinoamericanas, incluso centroamericanas, Costa Rica, hay muchos ejemplos, el caso argentino, el caso brasileño, y con lo que es la complementariedad del derecho internacional de derechos humanos con estas dos grandes reformas, con el artículo 25.1 de la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y más allá, las opiniones consultivas 8 y 9, ¿puede este amparo mexicano, el amparo por omisión legislativo, puede llegar a ser o es un instrumento importante para cerrar la brecha que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas? Sí, la pregunta que me formulas es sumamente importante porque efectivamente yo hace un momento hice referencia a esa gran brecha, es muy visibilizada por la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, y el Estado mexicano no ha generado esas oportunidades para los pueblos y las comunidades indígenas. Sí, necesitamos que que a través del juicio de amparo se justiciabilicen los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. En el año 2006 yo promoví el primer juicio de amparo en México en lengua indígena. Esto fue uno de los primeros litigios estratégicos que realicé, pero ¿cuál fue el propósito de promover una demanda de amparo en lengua indígena? El propósito no era ganar la demanda, solamente ganar la demanda de amparo, sino visibilizar, decirle a todas las personas en México que el castellano no tiene el monopolio de la promoción en México. El castellano no es la única lengua nacional. También podemos promover amparo, y así fue demostrado con ese amparo que promoví en el 2006, que podíamos promover en otra lengua nacional e indígena. Lo planteamos y se generaron muchos problemas respecto de la traducción, notificación, etcétera. Pero el objetivo fue cumplido. Los litigios estratégicos necesariamente tienen como primera finalidad la visibilización de un problema. Y los pueblos y las comunidades indígenas están invisibilizados. Las lenguas indígenas son discriminadas, les llaman dialectos, porque dicen que son incapaces de reflejar ideas complejas, lo cual no es cierto, porque cuando promovimos esta demanda de amparo en lengua chinanteca, vimos la gran capacidad de una lengua indígena para reflejar conceptos jurídicos complejos. En el año 2008 promoví una demanda de amparo directo en revisión que conoció la Suprema Corte y que permitimos, que logramos con ese segundo amparo en materia indígena, logramos que la Suprema Corte definiera el concepto de la autoadscripción en México. En México no sabíamos quién era indígena y quién no. Esa determinación de quién era indígena o quién no
la hacían los jueces, los ministerios públicos desde sus escritorios. Pero la Constitución dice, en el artículo 2 constitucional, dice que la conciencia de la identidad indígena es el criterio para saber a quién se le aplica o no las normas de derecho indígena. Esto es la autoascripción, que significa, en términos muy sencillos, que si una persona se autoidentifica como tal, es persona indígena. Y ese criterio, logramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo definiera en el amparo directo en revisión 1624/2008. Pero en esa resolución de la primera sala, que generó 5 criterios jurisprudenciales, no solo se definió el concepto de la autoascripción, también se definió qué cosa es el derecho de la persona indígena a que sea tomada en cuenta su especificidad cultural. Claro. La Constitución dice: las personas indígenas tienen el derecho a que sea tomada en cuenta en los juicios en que forme parte su especificidad cultural. Y siempre se había pensado que la especificidad cultural pues era un elemento para individualizar la pena. Si la pena mínima era de 5 y la máxima de 10, bueno, es una persona indígena, ponle 5, ponle la mínima en atención a su especificidad cultural. Esta visión fue eliminada en la sentencia del amparo directo en revisión 1624/2008, conocido como el caso Jorge Santiago o el caso de los huevos de tortuga, porque la sentencia dice que la especificidad cultural puede ser causa de exclusión de delito, es decir, eliminar una categoría de delito, del delito, como es la antijuridicidad. Entonces dimos un paso importante en el amparo directo en revisión 1624/2008, porque en esta sentencia se estableció las nuevas reglas para el juzgamiento de las personas indígenas. Eso es muy importante porque entonces pudimos apreciar que el juicio de amparo era un mecanismo para justiciabilizar, para aterrizar los derechos del artículo 2 constitucional. Entonces, en una primera etapa, quisimos justiciabilizar el derecho a la lengua, visibilizando que podíamos promover en México, no solamente en castellano, que el castellano no tenía el monopolio en la promoción de expedientes, de los procesos, sino que también podía hacerse en lengua indígena. Es tan interesante que ahora ya existen tratados jurídicos en lengua indígena, existen promociones en lengua indígena y se ha visibilizado la posibilidad de la expresión en la lengua indígena, en las lenguas indígenas de este país. Eso significa una revitalización de las lenguas indígenas que habían sido olvidadas y discriminadas. Posteriormente, en el caso de los huevos de tortuga o el caso Jorge Santiago, lo que logramos fue que en 5 criterios jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijera que cómo debía ser la relación de los jueces de derecho positivo con las y los integrantes de los pueblos indígenas. Pero no nos quedamos hasta ahí en esas tareas de justiciabilización. Posteriormente promovimos amparos para obligar al titular del Poder Ejecutivo a traducir la reforma constitucional indígena del 2002 a las lenguas de las comunidades. Tuvimos dificultades, pero finalmente en 3 casos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido el amparo a 3 personas indígenas de Oaxaca y ha ordenado a la Presidencia de la República y al INALI, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que traduzcan la reforma constitucional indígena a las lenguas de las comunidades Mije de Puzmetacán, Zapoteco del Valle de San Lorenzo Cacautepec y Alzoque de los Chimalapas en Oaxaca.
Nosotros tenemos un gran conjunto de amparos porque necesitamos que la reforma constitucional indígena sea traducida a todas las lenguas indígenas del país. Posteriormente, después de estos amparos por omisión de la traducción de la reforma constitucional, pasamos a la siguiente etapa, que son los amparos por omisión legislativa en la construcción de la ley de consulta. Y ahí vamos empujando poco a poco y vamos demostrando cada día, con un trabajo constante, discreto, sencillo y humilde, vamos poco a poco avanzando en las tareas de justiciabilizar los derechos de los pueblos indígenas a través de los juicios de amparo. Así vamos caminando. Poco a poco vamos sentando los precedentes. Cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, pues damos pequeños talleres, pláticas, conversaciones, abogados, vamos a las universidades, platicamos de estos temas y les decimos a las abogadas y a los abogados jóvenes que se puede contribuir a un cambio social desde el ejercicio de la abogacía. Eso es importantísimo, Carlos. Ese es el compromiso social que siempre ha sido uno de los puntos esenciales de la academia. Y tocaste temas muy importantes y los quiero referenciar hoy en este momento. Primero, la importancia que estableces tú al aspecto de ser justiciables estos derechos. Bien decía Luigi Ferrajoli que las democracias se miden con base a la expansión y a la justiciabilidad de los derechos, si no, no hay democracias. Y luego un punto medular, cuando hablas precisamente de la importancia de las lenguas indígenas, ese reconocimiento, conversando con Rodolfo Vigo, uno de los grandes genios de la argumentación jurídica en el mundo, viviendo en América Latina, un capo, como te estás convirtiendo tú, Carlos, en estos temas, que cuando lo llamaron a él y a Manuel Atienza, el otro gran jurista en el tema, en Oaxaca, en el Tribunal Electoral, para ver si había algunas violaciones al debido proceso de ley en una resolución, establecieron que había una gran violación al debido proceso de ley porque esa sentencia no se había manejado también en la lengua indígena de las personas que habían presentado esa inquietud en el tema. Entonces, tú ya habías abordado años atrás, esto lo están sabiendo en América Latina, vale mucho la pena, sobre todo porque establecer, no porque seamos mexicanos, colombianos, no. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Colombia, en el caso boliviano, han generado muchas cuestiones muy importantes en esta situación de nomogénesis que tienen los tribunales, la magistratura constitucional, pero haciendo un análisis en toda esta visión y todo este intercambio de ideas, hablaban mucho de la Sala Constitucional de Paraguay y te voy a enviar las únicas resoluciones que se tienen en temas indígenas. Entonces, vale la pena que hoy, con lo que trabajo que ha hecho la academia, con grandes juristas como tú, Carlos Morales, vamos a establecer las leyes reales de lo que tenemos, de lo que se ha construido y lo que debemos de construir en América Latina. Y este es un tema muy sensible, este es un tema muy importante, este es un tema que tenemos que visualizar. Hoy en este andar hemos encontrado que tenemos el primer ombudsperson, el primer ombudsman indígena en América Latina, que es miembro de la academia, que está en Nayarit, Maximino Muñoz. Hemos encontrado... Gran amigo mío. Muy amigo tuyo, el trabajo que tú estás haciendo desde el litigio impresionante. Entonces vamos a generar un taller, lo vamos a platicar directo contigo en esta gran construcción que se puede abordar hacia todos los temas en omisiones legislativas relativas o absolutas, y que tú vas a ser un gran referente con varios juristas muy importantes de México y de América Latina en ese taller, y vamos a hacer mesas de análisis de América Latina, donde va a haber grandes juristas de México, como eres tú, como es Jesús Herrera, como es el caso de Maximino, y vamos a tener gente como Hernán Olano, vamos a buscar que Alan Vargas, gente que ha construido en Colombia, que ha construido en Bolivia, que ha construido en el caso concreto de Paraguay, para ver qué podemos hacer conjuntamente y potenciar. Yo soy muy convencido de lo que decía Jorge Guillermo Federico Hegel cuando hablaba del Robinson Crusoe, reitero que eran Robinsonadas. Si construimos con un gran equipo que tienes tú, con el gran equipo que tiene la academia, todos los grandes equipos que tenemos a nivel internacional, pues imagínate la cosmovisión. Y reitero, hay un amigo, Víctor, Jaime Verdín, que está trabajando muy de directo con la gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablábamos de esta sala de justicia indígena, que es un extraordinario avance, no para México, para América Latina, y que es un ejemplo, ya estuvo el presidente de la sala con nosotros, que es un gran ejercicio, decía, bueno, era muy importante que hubiera gente que tuviera esa cosmovisión indígena, integrando con los magistrados de la sala, ya lo platicamos, ya debiste haber visto y escuchado la conferencia del magistrado. Qué importante es eso. A mí me encanta ver
que tú lo primero que dices, Carlos Morales, es decir, cuál es mi esencia, cuál es mi origen, cuál es mi cosmovisión, pero esa debe ser una cosmovisión de México y de América Latina, porque es uno de nuestros máximos orgullos, Carlos. Y quiero cerrar primero con una pregunta que vamos a vincular. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia tan reciente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ordenar construir la ley de consulta previa, Carlos? ¿Cuál es la gran trascendencia que se tiene para México y para América Latina, para nuestra región? Primero quisiera señalar en primer lugar la importancia que tiene para el litigio estratégico indígena esta sentencia. Nosotros desde este rincón de la patria, desde unas oficinas muy pequeñas en la ciudad de Oaxaca, un grupo de 4 abogados y abogadas indígenas envió un saludo a la vicepresidenta. Que ¿Quiénes son, seguramente Carlos? Carlos, son ¿eres tú? ¿Quién más está? ¿Los 4 quiénes son? ¿Tú? ¿Quién más? Edgar Alair Pérez Ortiz, es Premio Nacional de la Juventud. Perfecto. Juvenal Rodrigo Martínez Silva, él es un abogado muy joven que trabaja, le da seguimiento a todos los asuntos en los tribunales. La vicepresidenta Mariana Yáñez Hunda, nuestra querida vicepresidenta, que es muy activa, muy trabajadora, y a mí que me ha tocado en estas circunstancias ser el presidente, pero ya van a haber elecciones y es posible que ya deje de ser presidente. Y entonces Pero bueno, obviamente vas a seguir, bueno, tu trabajo es indispensable. Claro, claro, es que ya tengo varios años en la presidencia y entonces ya es Pero hora. sí, pero a final de cuentas lo manejarán internamente ustedes, pero tu liderazgo y el acuñar todo este trabajo es importantísimo. Yo creo que si ya están formados, quien sigue, qué bueno, que lo imagino que sí, pero qué bueno que tú no dejes de estar ahí en todo lo que estás construyendo con ellos. Sí, entonces este maravilloso equipo que me toca dirigir, pues ha sido muy proactivo y para nosotros ha sido muy emocionante y muy cansado seguir ese litigio, porque quisiera hacerte una confesión. A veces nos sentimos muy solos y a veces sentimos que estamos no acompañados. Por eso encontrar a la academia es un motivo de alegría, porque sabemos entonces que no estamos solos, que tenemos apoyo, tenemos respaldo, que tenemos un foro donde ir a plantear lo que estamos haciendo y podemos encontrar este apoyo, esta manera también de difundir, por lo cual te agradezco mucho. Entonces, nosotros, el litigio estratégico indígena, estamos muy emocionados y muy contentos con esta sentencia. ¿Por qué estamos emocionados y contentos? Porque finalmente los pueblos y las comunidades indígenas van a tener un mecanismo para dialogar con el gobierno. Durante 300 años de la conquista española y los 200 años del México independiente, los pueblos y las comunidades indígenas no han podido hablar, su voz no ha sido escuchada. El gobierno ha decidido, sin escuchar la voz de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Y a qué aspiramos nosotros entonces? A que esta ley de consulta sea ese mecanismo de diálogo intercultural entre gobierno y pueblos, entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas. Si nosotros, conjuntamente con el Congreso, conjuntamente con las asociaciones nacionales de abogados, cuidamos que el Congreso de la Unión construya una ley que posibilite ese diálogo, pues entonces habremos cumplido este anhelo de los pueblos y las comunidades indígenas. Quisiera señalar que cuando el gobierno, a partir del 2012, decide una acción gubernamental conocida como megaproyectos, los pueblos y comunidades indígenas promueven amparo por la falta de la consulta previa, libre e informada en favor de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero esto lo realizan ex post. Nosotros en litigio estratégico indígena planteamos que los pueblos no
los pueblos no solo debían estar en posibilidades de combatir las decisiones gubernamentales ya después de que han sido planeadas y autorizadas, sino deben tener un mecanismo previo, y por eso nos dimos a la tarea de promover este amparo por omisión legislativa, para darle a los pueblos y a las comunidades indígenas un conjunto de reglas sobre cómo debe ser esa consulta, etapas de la consulta, circunstancias y condiciones, cuándo inicia lo previo de lo previo, cómo debe hacerse la información, cómo debe proporcionar el Estado la información en la lengua de su comunidad, la identificación de actores, los dictámenes de impacto socioambiental, etcétera. Todo eso, toda esa complejidad que implica la consulta indígena, deberá estar de manera precisa establecida en la ley. No queremos actos de discrecionalidad en las consultas, ni queremos consultas en un solo momento y a mano alzada. La consulta es un procedimiento por etapas, muy detallado y muy específico, según los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Pueblo Quichua versus Sarayaku. Si ya están diseñadas a nivel internacional y ya tenemos algunas experiencias en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué toca ahora? Que la segunda sala de la Suprema Corte ha ordenado al Congreso de la Unión, construye la consulta. Lo que no dice expresamente la sala, pero se deja entrever de la sentencia, es que el Congreso no ha cumplido con su deber, pero desde luego que la omisión del cumplimiento de ese deber genera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué ha sido omiso el Congreso de la Unión? En construir las leyes que reglamenten el artículo 2º constitucional. Ha sido omiso, y ha sido omiso durante 19 años. Los políticos son así, van a decir que esta ley de consulta no la hacen en cumplimiento de una sentencia de amparo, sino que la hacen porque son buenas gentes y están preocupados por los pueblos y las comunidades indígenas. No importa, Carlos. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que tendrán que construir la ley de consulta previa, libre, informada y de buena fe, en cumplimiento a una sentencia de amparo. Y lo más importante todavía, si esta ley no cumple los estándares de la sentencia de la segunda sala, litigio estratégico indígena lo que hará será oponerse a que se tenga por cumplida la sentencia. Si no se ajusta a los estándares establecidos en la sentencia de la segunda sala del 10 de junio del 2020, hace apenas unos días, pues entonces nosotros nos opondremos a que se tenga por cumplida la sentencia. Y es importante recordar que en México las únicas sentencias que se cumplen a cabalidad son las sentencias que se emiten en juicio de amparo. ¿Y por qué se cumplen? Porque el juicio de amparo tiene un mecanismo poderoso para obligar a las autoridades a cumplir las sentencias de amparo. El juez de distrito, la Suprema Corte, tiene una espada con la cual amenaza a los desobedientes, a los contumaces. Eso es la posibilidad de ser destituidos de su cargo y también ser puestos a disposición del Ministerio Público, y esas son consecuencias muy gravosas para las autoridades que se atrevan a desobedecer una sentencia de amparo. Litigio estratégico indígena siempre busca que sus sentencias sean cumplidas en su totalidad, y entonces estamos constantemente promoviendo recursos de inconformidad para lograr que
se cumplan en su totalidad las sentencias de amparo. Y en este caso nosotros vamos a estar muy atentos a la ejecución de la sentencia de amparo. Por eso es que hago un llamado a través de la academia que tú diriges para que nos convirtamos en vigilantes, contralores ciudadanos en la construcción de esta ley y revisemos el proceso de construcción de la ley de consulta para verificar que todos los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queden incluidas dentro de la ley. Y por eso es que estamos platicando ya en esta mañana, porque es una petición que amablemente te formulo. Ojalá que nos puedan acompañar en el seguimiento de la ejecución de esta sentencia de amparo por omisión legislativa tan importante para los pueblos y las comunidades indígenas. Vamos a ir más allá, Carlos. El objetivo de la academia, evidentemente, es un proceso de capacitación y actualización hacia toda América Latina y hacia, como lo hemos venido generando, Europa, y ahora vamos a extenderlo a los 5 continentes. Pero yo te propongo una mesa de análisis donde obviamente estés tú, socialicemos esta información en este grupo e invitemos a alguien que participó en su momento. Voy a hablar con él previo en aquel tema que te comenté con el Tribunal Electoral de Oaxaca, que son referentes internacionales como es don Rodolfo Vigo. Y agregar a algunos 2 o 3 actores en América Latina que hagamos un conversatorio, estés tú, unos 4 actores muy importantes con relación a lo que hay, sabiendo de antemano que tenemos una corte que ha ido creciendo, que se ha ido consolidando hacia ser un tribunal constitucional y cada vez se demuestra más. Pero la idea es no nada más ser observadores, sino participar de alguna manera en ese debate, en esa dialéctica tan importante en el ámbito jurídico, que nos lleve a aterrizar conclusiones y en este tema de la cosmovisión ver que se cumplan perfectamente las líneas trazadas por la Corte en la sentencia. Esa es una propuesta que te hago como un hombre muy de derecho, como un hombre con un súper compromiso social que me interesa, y que la idea es que siempre en la academia este ejemplo permee, y son los ejemplos que se tienen que multiplicar. Hay que generar esa mesa, Carlos, una mesa de análisis totalmente neutral, que vamos a posibilitar con actores de tribunales constitucionales, gente que ha participado en tribunales interamericanos, en tribunales a nivel internacional. Ya veré la conformación, lo platicaré contigo, pero vamos a trabajar desde construir en el diálogo. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece muy bien, muchas gracias. Agradezco infinitamente que abramos estos espacios de diálogo, invitemos a las personas que saben de la consulta previa. Como tú que sabes y que la conoces desde las entrañas, amigo, que construiste esto con tu equipo. Por supuesto, ojalá pudiéramos invitar también a don Víctor Rodríguez Recia, claro, gran maestro mío y constructor de muchos servicios de consulta previa en América Latina. Él ya estuvo con nosotros en la serie de conferencias, claro. Vemos a Víctor, vemos a Rodolfo Vigo, vemos 4 o 5 actores, vemos a alguien que estuviera en el Tribunal Constitucional en Bolivia, que ha tenido ejemplos interesantes. O sea, actores, vamos a decirlo, todos son importantes, pero actores potentes dentro de esta construcción, que todos son los que están en la academia, lo son. Este diálogo no se puede quedar en la observación. Tenemos que construir juntos. No tan solo no estás solo, somos un equipo. He sido un convencido, como todos los miembros de la academia, que hoy lo eres tú, que nada potencia como el equipo. Sí, estoy plenamente convencido de ello, por eso estoy muy contento de estar participando hoy con la Academia Mexicana. Y un gusto conversar con ustedes respecto de este tema. Nosotros queremos ir difundiendo todas estas actividades que estamos haciendo y ponernos en contacto para la difusión de este trabajo y también para ir retroalimentándonos y aprendiendo de otras experiencias de América Latina. Es siempre esa posibilidad de escuchar a otras personas que también están generando, están haciendo litigio, están haciendo trabajo desde la academia, desde la sociedad civil. Eso es muy importante porque nutre y retroalimenta. Convencido de que tenemos que participar en este equipo, en un gran equipo
de la Academia Mexicana. Entonces, con mucho gusto, querido doctor José de Jesús Naveja, con mucho gusto nos sumamos y participamos en los eventos. Pues mira, ya avanzamos, vamos a generar esa mesa, ya diste un avance aquí, yo también va a ser una mesa extraordinaria. Vamos a generar un taller, que lo platicaremos contigo, porque es algo importantísimo con todo tu equipo, lo platicaremos, y vamos a seguir generando esta sinergia en aras de que se extienda en todo y que esta expansión, pero sobre todo la justiciabilidad de los derechos, demuestren que vamos hacia una democracia y que a final de cuentas no tengamos miles de derechos imposibles en nuestras constituciones en América Latina. Gracias, querido Carlos Morales Sánchez, mi querido maestro Carlos Morales Sánchez, un verdadero maestro de litigio estratégico, por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, que es tu fiesta como miembro de la Academia. Muchas gracias por la invitación, muy contento y muy emocionado, recibo las felicitaciones y la transmito, comparto las felicitaciones con las y los integrantes del litigio estratégico indígena. Reciban un saludo desde la ciudad de Oaxaca, en México, y un abrazo muy fuerte. Pues hoy tuvimos también de fiesta, como todos los días, con el maestro Carlos Morales Sánchez, que es miembro distinguido de la Academia, que abordó el tema del juicio de amparo, un mecanismo para la construcción de la Ley General de Consulta Previa. Y bueno, muchísimas cuestiones ha desarrollado Carlos, pero ahora este amparo tan importante, pues para que se obligue precisamente la gestación y la construcción de un elemento tan importante como lo es la consulta previa y que se hagan efectivos derechos en nuestras comunidades indígenas, que ha venido tocando de manera tan importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando personalidad jurídica a las comunidades indígenas, a los miembros de las comunidades indígenas, reconociendo la personalidad jurídica, pero la identidad, los derechos ahora en esta última resolución contra el Estado argentino, el Laca Hanan, estableciendo el derecho a los servicios básicos y elementales conforme al artículo 12 del Protocolo Adicional de San Salvador, basado en el 26 de la Convención de Desarrollo Progresivo, y un sinnúmero de temas. Y hoy tenemos a uno de los grandes actores en el tema del litigio estratégico en estos temas, no de México, de América Latina. Yo me atrevo a decir, y con toda la humildad que merece la Academia, que Carlos se ha convertido y se está convirtiendo cada día, con todo ese equipo que tiene y que ahora como parte de la Academia Mexicana de Derecho, en un verdadero referente en temas orales que de verdad nos deben interesar y que nos deben enorgullecer, porque son parte de verdaderamente nuestro gran orgullo. Gracias. Nos despedimos con esta extraordinaria disertación del maestro Carlos Morales Sánchez y nos vemos en la siguiente conferencia nacional. Muchas gracias.